Son las 12 de la noche y tú estás ahí, con los ojos abiertos mirando el techo, el cuerpo agotado como si lo hubieran aplastado durante todo el día, pero la mente encendida, completamente despierta, dando vueltas a cosas que no tienen solución a esa hora, y ya no recuerdas la última vez que te dormiste rápido, ya no recuerdas lo que es despertar sintiéndote descansada de verdad. Y lo más cruel de todo es que has probado todo lo que te dijeron que funcionaba. Te acuestas más temprano, tomas té de manzanilla, dejas el teléfono en el otro cuarto y aún así la noche sigue siendo una batalla que sientes que vas perdiendo semana tras semana sin entender por qué. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos tiene una explicación concreta para exactamente eso que te está pasando. Una explicación que la mayoría de los médicos no tiene tiempo de darte en una consulta de 15 minutos. Algo pequeño y silencioso que en muchas personas mayores de 60 años empieza a faltar sin que nadie lo note, sin que duela, sin que dé ninguna señal durante el día, y que de noche lo cambia absolutamente todo. Y la razón por la que esto importa tanto es que si nadie te lo explica con claridad, nunca vas a entender qué le está faltando a tu cuerpo para poder apagarse y descansar de verdad. Porque lo que te está pasando no es la edad, aunque te hayan dicho que sí. No es que tu cuerpo esté dañado, aunque a veces lo sientas así. No es que simplemente hayas dejado de ser buena durmiente, como si eso fuera un rasgo de carácter que se pierde con el tiempo. Hay algo que el cuerpo necesita para hacer esa transición de la vigilia al sueño, algo que el sistema nervioso usa para apagarse de noche. Y cuando ese algo falta, el resultado es exactamente lo que describes, cuando dices que el cuerpo está cansado pero la mente no para, cuando dices que te despiertas a las 3 de la mañana y ya no puedes volverte a dormir, cuando dices que llevas meses así y que ya no sabes qué más hacer. Soy la doctora Mariana Ríos. Llevo más de 20 años acompañando a personas mayores en consulta y una de las quejas que escucho con más frecuencia, más que el dolor, más que la presión arterial, más que cualquier otra cosa, es esta. Doctora, ya no puedo dormir bien. Y no lo digo como una estadística abstracta. Lo digo porque lo veo cada semana en mujeres y hombres de 60, 70, 80 años que llegan con los ojos opacos del cansancio acumulado, convencidos de que esto ya es para siempre, resignados a una vejez de noches largas e inútiles, y me parte el corazón cada vez porque no tiene que ser así. Esto tiene explicación y tiene solución, y hoy te voy a dar las dos con la claridad que mereces. Antes de seguir, necesito decirte algo importante, porque me importa que entiendas exactamente qué es lo que estás a punto de recibir. Todo lo que voy a compartir hoy es información educativa que te ayuda a entender mejor tu propio cuerpo. No es una prescripción, no reemplaza tu consulta con el médico que te conoce a ti, a tu historial, a tus medicamentos. Y si estás tomando algún medicamento, nunca lo cambies ni lo suspendas por tu cuenta, porque las decisiones de salud se toman juntos, tú y tu médico, con tiempo y con confianza. Lo que yo puedo darte aquí es una herramienta para que llegues a esa conversación con más claridad y con mejores preguntas, y eso a veces vale más que cualquier receta. Ahora sí, vamos a lo que necesitas entender, porque sin este contexto, todo lo que viene después no tiene el peso que merece tener, y ese contexto empieza con una pregunta que quizás nunca te has hecho de esta manera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay noches en que el sueño llega casi sin esfuerzo y otras en que el cuerpo parece no saber cómo apagarse por sí solo? No es capricho, no es aleatoriedad, tiene que ver con un proceso biológico muy específico que ocurre en el sistema nervioso en las horas previas al sueño. Un proceso que en muchas personas mayores está fallando de forma completamente silenciosa, sin que nadie lo detecte y sin que los análisis de rutina lo muestren. Para dormir bien, para dormir de verdad, no basta con acostarse y cerrar los ojos. El sistema nervioso tiene que pasar de un estado de alerta y actividad a un estado de calma profunda. Tiene que hacer esa transición de manera gradual y completa, apagando una a una las señales que durante el día mantuvo encendidas, bajando las revoluciones, silenciando lo que ya no necesita atención. Y esa transición depende de varios factores, uno de los cuales es una sustancia que el propio cuerpo produce y que actúa como el freno del sistema nervioso, la que le dice, ya es de noche, ya puedes bajar la guardia, ya puedes descansar. Esa sustancia se llama GABA. Es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro, el que frena la actividad neuronal excesiva, el que apaga los pensamientos que no son urgentes, el que silencia los estímulos que de noche solo estorban
Y para que el GABA funcione bien durante la noche, para que pueda hacer ese trabajo de manera eficiente, el cuerpo necesita ciertos recursos, entre ellos uno que con frecuencia escasea en personas mayores sin que nadie lo revise y sin que los análisis básicos lo detecten a tiempo. Ese recurso es el magnesio, ese mineral del que quizás has oído hablar en conversaciones sobre huesos o sobre calambres, pero que probablemente nadie te ha explicado de esta manera, desde adentro, con la claridad que merece, en relación directa con lo que te ocurre cada noche cuando intentas dormir y no puedes. Y la razón por la que muy pocas personas conectan el magnesio con el sueño es que esa conexión no se explica en los consultorios con suficiente tiempo ni con suficiente detalle, y cuando algo no se explica bien queda flotando como una posibilidad vaga que la gente prueba mal y abandona demasiado pronto. Déjame contarte algo que vi en consulta hace unos años, porque es la historia que mejor explica exactamente de qué estamos hablando, y por qué esto importa tanto. Rosa tenía 68 años, y llegó con su hija, que estaba preocupada, porque su madre dormía apenas 3 horas seguidas. Rosa no tenía ansiedad diagnosticada, no tenía dolor que la despertara, no tomaba café por las tardes, hacía todo lo que siempre le habían dicho que había que hacer, y aún así cada noche era exactamente lo mismo. Acostarse, dar vueltas, quedarse dormida un momento, despertarse y volver a empezar, una y otra vez hasta que amanecía sin haber descansado de verdad. Cuando revisé sus análisis, todos los valores básicos estaban dentro del rango normal. Nada que justificara lo que estaba viviendo. Pero había algo que nunca se había pedido, que nunca se había revisado, y cuando finalmente lo medimos, el nivel de magnesio era bajo, no de forma alarmante, no de manera que encendiera ninguna alarma médica evidente, pero lo suficiente para que el sistema nervioso de Rosa no pudiera hacer bien su trabajo de noche, lo suficiente para que ese freno biológico que necesitaba para calmarse no estuviera operando con la eficiencia que necesitaba, y eso que parecía tan pequeño lo estaba cambiando todo en su vida nocturna. Esto ocurre con más frecuencia de lo que pensamos y probablemente con más frecuencia de lo que el sistema médico tiene tiempo de detectar y de explicar con detalle, porque cuando el cuerpo se prepara para dormir, el cerebro usa el GABA para reducir su actividad de forma progresiva. Lo usa para cerrar las señales de alarma que durante el día mantiene abiertas, para apagar los pensamientos que no tienen urgencia en ese momento, para silenciar los estímulos que en la oscuridad y el silencio de la noche ya no necesitan respuesta. Y el magnesio es uno de los reguladores más importantes de ese proceso porque actúa directamente sobre los receptores donde el GABA se conecta al cerebro y amplifica su efecto. Cuando el magnesio está en niveles adecuados, ese proceso fluye con naturalidad. El sistema nervioso baja sus revoluciones de manera gradual. La temperatura del cuerpo desciende como debe bajar para que el sueño profundo sea posible. El ritmo cardíaco se calma, los músculos sueltan la tensión que acumularon durante el día, y el sueño llega porque el cuerpo tiene todo lo que necesita para recibirlo. Cuando el magnesio falta, ese proceso se interrumpe antes de completarse. El sistema sigue parcialmente activo, sigue en un estado de alerta que debería haberse apagado horas atrás. Y el resultado es exactamente lo que tantas personas describen con tanta frustración. El cuerpo está agotado, pero la mente no para, y esa combinación es la que hace que la noche se sienta como una batalla en lugar de un descanso. Y hay algo más que necesitas entender porque es donde muchas personas se confunden. El magnesio no actúa como un somnífero, no apaga el cuerpo de golpe, no produce ese mareo o esa pesadez que dejan algunos medicamentos para dormir, que aunque te hacen caer dormida, no te dejan descansar de verdad. Lo que hace es algo diferente y, en mi opinión, algo mucho más valioso porque restaura la capacidad natural del sistema nervioso para calmarse solo. Le devuelve al cuerpo algo que ya tenía y que fue perdiendo sin darse cuenta. Piénsalo con esta imagen porque es la que uso con mis pacientes y es la que más claramente lo explica. Si una habitación tiene muy poca ventilación, el aire se vuelve pesado y es difícil respirar, no necesitas una máquina que te bombee oxígeno de manera artificial, necesitas abrir la ventana para que el aire que ya existe afuera pueda entrar. El magnesio es como abrir esa ventana para el sistema nervioso. No fuerza el sueño desde afuera, le devuelve al cuerpo las condiciones para que el sueño llegue solo, de forma natural, de la misma manera en que llegaba cuando eras más joven y cuando ese sistema funcionaba con los recursos que necesitaba para funcionar bien. Ahora necesito explicarte por qué baja el magnesio en tantas personas después de los 60, porque sin esa explicación
Todo esto parece un misterio sin resolver, y la realidad es que generalmente se combinan varias razones al mismo tiempo. La primera es que con la edad, la absorción intestinal de magnesio se reduce de forma gradual y silenciosa. El intestino que antes extraía ese mineral del alimento con eficiencia, empieza a hacerlo con menos efectividad, y si la dieta no compensa esa reducción en la absorción con más cantidad o con mejores fuentes, el resultado es un déficit lento que se instala sin dar señales claras. La segunda razón es el estrés crónico del día a día, ese estrés silencioso que muchas personas mayores no identifican como estrés, porque ya es tan habitual que parece la normalidad, las preocupaciones, los dolores menores, las noticias, la incertidumbre. Todo eso consume magnesio a un ritmo mayor de lo que la mayoría imagina, porque el sistema nervioso activado gasta ese mineral cada vez que responde a una señal de alerta, y cuando las señales de alerta son constantes, el gasto supera la reposición y el déficit se profundiza día a día. La tercera razón es que ciertos medicamentos muy comunes en personas mayores pueden reducir los niveles de magnesio con el tiempo de una manera que muy raramente se comunica claramente al paciente. Y la cuarta razón es que muchos análisis de rutina no detectan el déficit real porque el cuerpo regula el magnesio en sangre de forma muy estricta, mantiene ese valor sérico relativamente estable, aunque las reservas internas estén bajas. Así que el análisis puede salir dentro del rango normal, mientras el sistema nervioso lleva meses trabajando sin los recursos que necesita. Y aquí viene la pregunta que me hacen constantemente: doctora, pero si mis análisis salen bien, ¿cómo voy a saber si me falta magnesio? Y la respuesta honesta es que los síntomas son la primera y la más importante de las pistas. Dificultad para iniciar el sueño por las noches, sueño superficial que se interrumpe con la más pequeña perturbación, tensión muscular nocturna, calambres en las piernas que te despiertan, sensación de cansancio al despertar aunque hayas dormido varias horas, irritabilidad que aparece sin una razón clara que la justifique. Ninguno de esos síntomas es exclusivo del déficit de magnesio, y por eso siempre hay que hablarlo con el médico. Pero cuando varios de ellos aparecen juntos en una persona mayor de 60, son una señal de que vale la pena investigar y de que esa conversación con el médico merece tener lugar. Ahora viene la parte que más importa porque es donde la mayoría de las personas comete el error que hace que prueben el magnesio y concluyan que no funciona cuando en realidad el problema no era el magnesio sino la manera en que lo estaban usando. Y para explicártelo bien, voy a contarte lo que le pasó a Ernesto, 72 años, cuya hija le habló del magnesio para dormir. Él fue a la farmacia, compró el primero que encontró porque los precios eran muy distintos y eligió el más accesible. Lo tomó después de cenar durante 4 días, no notó ninguna diferencia y lo guardó en un cajón con la conclusión de que no le servía. Cuando llegó a mi consulta, le pregunté 3 cosas. ¿Qué forma de magnesio compraste? ¿A qué hora lo tomabas? ¿Cuánto tiempo lo estuviste tomando? Y las 3 respuestas explicaban perfectamente por qué no había funcionado. Porque el magnesio funciona, pero solo si se usa correctamente. Y hay 4 claves que casi nadie explica con la claridad que merecen. La primera clave es que la forma importa más de lo que la mayoría cree, porque no todos los magnesios son iguales y esa diferencia no es de marketing, sino de bioquímica real. Para el sueño, las formas que en muchos casos funcionan mejor son el glicinato y el malato de magnesio, porque el cuerpo los absorbe con más facilidad, y el glicinato en particular lleva unida una molécula de glicina que también tiene un efecto calmante directo sobre el sistema nervioso. El óxido de magnesio, que es el más común y el más barato, tiene una absorción mucho más baja y no suele ser el más adecuado para este propósito específico. Así que cuando vayas a la farmacia, no pidas magnesio genérico, sino que preguntes específicamente por glicinato o malato, y ese primer paso ya marca una diferencia importante. La segunda clave es el horario, porque el magnesio para el sueño se toma entre 1 y 2 horas antes de acostarte, no justo cuando ya estás en la cama, no por la mañana con el desayuno, específicamente entre 1 y 2 horas antes de ir a dormir. Y eso importa porque el magnesio necesita tiempo para absorberse y para empezar a actuar sobre el sistema nervioso. Si lo tomas demasiado tarde, el cuerpo todavía lo está procesando cuando intentas dormirte y no puede hacer su trabajo correctamente. Esa ventana de 1 a 2 horas es la que en muchos casos produce los mejores resultados y es el detalle que más frecuentemente se ignora. La tercera clave es la dosis, y aquí el error más común va en la dirección opuesta a lo que esperarías, porque con el magnesio más no es mejor.
El cuerpo tiene una capacidad limitada de absorberlo de una sola vez, y excederse no acelera los resultados, sino que puede provocar efectos digestivos que nadie quiere. Las dosis que se estudian habitualmente para el sueño oscilan entre 200 y 400 miligramos al día, y la recomendación es siempre empezar por la dosis más baja y hablar con el médico antes de ajustar, especialmente si hay problemas renales o medicamentos que puedan interactuar. Y la cuarta clave es donde falla la mayoría de las personas, y es la constancia, porque el magnesio no es un somnífero de acción inmediata. No lo tomas una noche y al día siguiente amaneces transformada. El efecto es gradual, y en muchas personas los primeros cambios notables aparecen entre la segunda y la cuarta semana de uso constante, mientras los cambios más sólidos y más estables llegan entre el mes y el mes y medio. Así que si lo tomas 3 días, no ves diferencia espectacular y lo abandonas. No es que no funcione, es que no le diste el tiempo suficiente para que el cuerpo pudiera responder. Déjame contarte cómo lo describe Amparo, una paciente de 74 años que vivió exactamente ese proceso. La primera semana no noté nada especial y casi lo dejo. Pero la segunda semana me di cuenta de algo pequeño que antes no estaba pasando. Cuando me despertaba de noche tardaba menos en volver a dormirme. Antes podía quedarme despierta 1 hora o más dando vueltas, ahora eran 20 minutos, luego 15, y al mes empecé a tener noches enteras. Ese es el patrón real que se repite en muchas personas. No es espectacular al principio, es gradual y constante, y cuando se asienta, se siente completamente diferente a todo lo que habías experimentado antes. Además del magnesio, hay 3 ajustes sencillos que apoyan todo lo anterior y que cuestan nada más que un pequeño cambio de hábito. El primero es apagar las pantallas 30 minutos antes de acostarte, porque la luz de los teléfonos y televisores bloquea la producción de melatonina, la hormona que le dice al cerebro que ya es de noche. Y sin esa señal, el sistema nervioso tarda más en entrar en modo descanso sin importar cuánto magnesio hayas tomado. El segundo es mantener el cuarto fresco, porque el cuerpo necesita bajar su temperatura interna para llegar al sueño profundo, y un ambiente entre 18 y 20 grados facilita ese proceso de manera significativa. Y el tercero es organizar bien la hidratación, bebiendo agua con regularidad durante la mañana y el mediodía, y reduciendo los líquidos a partir de las 6 o 7 de la tarde, no para privarte de agua, sino para distribuirla mejor a lo largo del día, de manera que la vejiga no te interrumpa en el momento en que más necesitas no ser interrumpida. Hay una parte de este video que no puedo omitir porque sería irresponsable hacerlo y porque te mereces la información completa. Todo lo que expliqué hoy aplica para personas cuyo principal problema es la dificultad para dormirse, el sueño superficial o los despertares frecuentes sin causa física aparente. Pero hay señales que indican que algo más está ocurriendo y que necesitan evaluación médica sin demora. Si tienes dificultad para respirar al acostarte, si te despiertas con dolor en el pecho o el corazón acelerado, ve al médico antes de hacer cualquier otra cosa. Si hay ronquidos muy fuertes y tu pareja o familia nota que paras de respirar por momentos, ve al médico porque puede ser apnea del sueño, una condición que se trata con los recursos adecuados y que no debe ignorarse ni manejarse sola desde casa. Y si tienes piernas inquietas, dolor intenso que interrumpe el sueño o la situación empeora semana tras semana, el cuerpo te está pidiendo una evaluación más profunda que lo que cualquier suplemento puede darle. Para cerrar, quiero dejarte algo concreto que puedes usar inmediatamente. 2 preguntas específicas para llevar a tu próxima consulta médica y que abren exactamente la conversación que necesitas tener. La primera es: doctor, dado que tengo dificultad para dormir, ¿tendría sentido revisar mis niveles de magnesio o considerar un suplemento de este tipo? Y la segunda es: ¿alguno de los medicamentos que tomo actualmente podría estar afectando mi sueño o mis niveles de magnesio? Esas 2 preguntas abren una conversación que muchas veces no ocurre porque nadie la inicia, y a veces una conversación bien hecha con la persona correcta cambia mucho más de lo que esperabas. Quiero que salgas de este video con algo más que información. Quiero que salgas con una certeza que tal vez llevabas tiempo necesitando escuchar. Si llevas meses o años sin dormir bien, si en algún momento pensaste que era la edad y que había que resignarse, escúchame bien. Eso no es tu destino. El cuerpo humano tiene una capacidad de recuperación que constantemente subestimamos, especialmente después de los 60. Cuando le das las señales correctas de forma constante,
y con la paciencia que el proceso necesita, el cuerpo responde, no de golpe porque nada que sea real ocurre, de golpe, pero responde con una solidez que se queda. Mereces despertar descansada, mereces que el día empiece con energía, en lugar de ese peso del cansancio acumulado que llevas cargando demasiado tiempo. Y si este video te dio algo que nadie te había explicado así antes, cuéntame en los comentarios cuál es tu mayor dificultad con el sueño. Si es tardar en dormirte o despertarte de noche y no poder volver a dormirte, porque las dos situaciones tienen matices distintos. Y quiero saber exactamente cuál es la tuya para seguir creando el contenido que realmente te sirve.